Bien, pues muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro encuentro, el plan de la palabra. Segundo encuentro de este mes de enero, donde meditamos el valor de la solidaridad. Cuán llamados estamos a ser solidarios, especialmente en estos tiempos tan difíciles, estos tiempos de pandemia, donde siempre hay alguien que necesita más que yo, donde siempre hay alguien que tiene unas necesidades que se les hace difícil cubrir. Sin embargo, nosotros como cristianos, como llamados a seguir los caminos de Cristo, pues tenemos esta invitación a ser solidarios. Pero para que pongamos este programa en manos de aquel que es el responsable, ¿verdad? Que aquí sucede, más la presencia del Espíritu Santo, de modo que sea Él quien nos conduzca y nos ayude a poder introducirnos en esa palabra que Él mismo ha inspirado. Oremos, mis queridos hermanos, hermanas. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Sí, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven en este momento para que te vivimos. Desciende de este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Ven a darnos la sabiduría que necesitamos para llevar tu palabra. Ven, Espíritu Santo, y derrámate sobre cada uno de nosotros que estamos reunidos en esta noche, en esta maravillosa noche que tú nos regalas, en tu nombre. Ven, Espíritu Santo, y derrámate sobre el Padre, sobre nuestro sacerdote. Ponle palabra de vida eterna en su boca, Señor. Este tema que Él va a impartir en esta noche, podamos tener oído de escucha para escucharlo. Podamos tener nuestro corazón abierto para recibir esta palabra. Ven, Espíritu Santo, ven. De Dios, derrámate sobre cada uno de nosotros. Derrámate sobre nuestros hogares, sobre cada uno de nuestros hijos. Ven a guiar, Espíritu Santo. Ven a tomar control de cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Ven para tu divino, ven. Ven con tu suave brisa. Ven a guiarnos. Ven a envolvernos en tu palabra. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven que te necesitamos en nuestra vida. Porque tú sabes que sin ti no somos nada. Somos como hojas que se la lleva el viento. Espíritu Santo, ven y derrama. Ven a traer nuestra palabra para que podamos ser multiplicadores de tu palabra. Ven a hacernos discípulos tuyos, Espíritu Santo.
para que podamos reconocerte en cada palabra, en todo aquel que no hable de ti, Espíritu Santo, no importa quién sea. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, Espíritu divino, Espíritu de verdad, Espíritu consolador. Ven a darnos el consuelo que necesitamos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí. Porque tú has dicho en tu palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estaría tú. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Bendito y alabado sea. Gloria y alabanza a ti, Santo eres Dios. Santo. Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bien, mis queridos hermanos, querida familia, qué alegría pues encontrarnos aquí nuevamente este jueves 14 de enero, preparándonos para celebrar nuestro segundo domingo del tiempo ordinario. La semana pasada, no sé si recuerdan, empezamos a ver este valor, este nuevo año, todo esto que nos regala la iglesia, esta invitación a ser discípulos misioneros de Jesucristo, pero no unos discípulos misioneros cualquiera, sino unos discípulos misioneros que se mantienen en una permanente conversión, en una conversión permanente. Qué bueno que nosotros pues tengamos esto siempre pendiente, que estamos llamados a convertirnos siempre, cada día, cada minuto, cada segundo, es un llamado a la conversión, porque nunca estamos totalmente convertidos, sino que nos vamos acercando a esta presencia de Dios. Veíamos la semana pasada cómo este valor, el sentido, el significado de este valor de la solidaridad y cómo estamos nosotros llamados de forma especial pues a vivirlo como cristianos y demás. Qué bueno que espero que durante la semana hayan visto cómo el Señor ha sido solidario con cada uno de ustedes en su vida. Yo realmente lo fui viendo y Señor, es increíble lo que Dios hace por uno. Es increíble lo que Dios hace por nosotros. Pura solidaridad, puro amor, pura misericordia. Sin embargo, Dios lo hace por nosotros. Dios lo hace por nosotros. En el día de hoy, pues continuamos viendo este valor de la solidaridad y yo quiero que veamos en este día, en esta cápsula formativa, cómo el Señor muestra su solidaridad en el Antiguo Testamento. La solidaridad de Dios en el Antiguo Testamento. Tony, dime algo, ¿me estoy frizando? No te está frizando, padre. Pues perfecto. Muy bien, ¿no? Hay que preguntar, pues uno nunca sabe. Pues ya estoy yo ahí que no se entiende nada lo que estoy diciendo. La solidaridad de Dios en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que la Biblia, yo no sé la de ustedes, la mía se divide en Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, pues que comprende toda esta parte de la historia salvífica directamente del pueblo de Israel, desde la creación del mundo hasta ya los profetas que vienen anunciando a Cristo, los últimos profetas, pero también ahí entran unos libros un poquito más cercanos a Jesús, como Cantar de los Cantares, que Esther, unos libros ahí bastante interesantes, algunas partes de este muchacho de Daniel y demás. El hecho es que todo eso que está previo a Cristo le llamamos Antiguo Testamento. No porque haya pasado, sino porque es una parte de la historia que pre la venida de Cristo.
No le llamamos Antiguo Testamento por viejo, no crean que es por viejo. No. Le llamamos antiguo porque está delante. Es la primera manifestación de Padre, ahí sí se está pisando un poco, padre. la de Dios. ¿Vemos la próxima? ¿Perdón? Se está pisando un poco, padre. Ahora sí. Ahora sí me empecé a frizar. Sí. Vamos a ver. Bueno. La conexión bajita. Dios mío, ¿qué es esto? Está flojo. Y eso que tengo el roto en mi habitación, pero bueno. Dice Vilma que se está cortando la voz. Bueno, vamos a ver. Bien. Está mejor. Sí, ahora está mejor. Ya estamos llegando. Sí, ya. Bien, entonces, pues ya la próxima semana, pues iremos viendo esta parte del Nuevo Testamento. Fíjense, inclusive previo al Antiguo Testamento, no podemos hablar de solidaridad de Dios simplemente a partir de la historia, porque el simple hecho de la intención de Dios de crear ya es pura solidaridad, y eso es prehistórico, eso es antes de la eso es precreación, eso es antes de la creación. La intención de Dios crear, porque todavía no había creación, es Dios quien decide crear. Que la semana pasada hacía Yocasta esta gran pregunta hacía Yocasta la pregunta de por qué Dios crea. Entonces, pues compartíamos un ratito eso. Y vemos que antes de la creación, pues está la intención, la decisión de Dios de crear. No porque Dios necesite la creación, sino porque la creación necesitaba de Dios. O bueno, porque Dios decide derramar su amor sobre alguien diferente a él. Es todo, es cuanto, y es donde se ve realmente esta inmensidad del amor de Dios. Sin embargo, vemos cómo Dios muestra su misericordia ya directamente en la creación, creando. Dios crea. Y es para nosotros la primera manifestación directa que nos afecta. Dios que crea. Dios crea. Dios saca de la nada, porque solo había Dios. Solo era Dios. Sin embargo, Dios decide que haya algo o alguien diferente a Él y nos crea a nosotros. Nos crea. Pero vemos que Dios no se queda en crearnos. Porque, bueno, ¿cómo vamos a conocer nosotros a Dios? Nosotros no tenemos capacidad para conocer a Dios por nuestras propias fuerzas, sino que Dios decide revelarse Él. Dios se revela en su creación, pero no solo, sino que Dios decide salir al encuentro de los hombres. Dios sale al encuentro de los hombres. Y saliendo al encuentro de los hombres, Dios hace su revelación tal y cual es. Y aquí entonces es donde Dios hace una llamada. Hace la llamada a Abraham. Abraham, con quien hace alianza de yo seré Dios, serás mi pueblo. Es la primera alianza que se hace con Abraham. Dios hace una alianza con Abraham. O sea, Dios decide dejarse conocer. Dios decide darse a conocer para que los hombres conozcan a Dios tal y cual es. No como nosotros nos lo querramos inventar, sino tal y cual es. Dios crea, Dios nos elige. Pero cuando el pueblo de Israel se ha descarriado de cierta forma, cuando el pueblo de Israel se ha perdido, cuando el pueblo de Israel ha caído inclusive en la esclavitud, Dios libera al pueblo. Dios sigue mostrando su solidaridad con un pueblo que inclusive en algún momento le había olvidado. Dios rescata, Dios libera.
una solidaridad liberadora de Dios. Pero no solo libera al pueblo, sino que le conduce y le regala una tierra vida para que el pueblo tenga donde ser culto. Libera, Dios conduce y Dios establece. Es increíble. Creo que un día le comenté esto. Lo increíble que es leer libros como es el libro de Samuel, donde nos encontramos a un Dios y a un pueblo que es un dinamismo bastante interesante, porque el pueblo se corrompe, es conquistado, o sea, pierde las guerras, se convierte, Dios lo salva. ¿Cómo se da este dinamismo de que inmediatamente el pueblo se aparta de Dios? El pueblo cae en la esclavitud o cae prisionero son derrotadas las tropas. Pero en el mismo momento que el pueblo decide volver a Dios, es liberado. Es liberado, es salvado y gana las guerras. Eso lo vemos en todo este proceso. Pero llega un momento que el pueblo vuelve y se aparta, prefiere un rey, decide apartarse cada vez más de Dios. Entonces, cuando Dios ve que el descarrío del pueblo es tan grande, entonces hace una promesa. Promete un Mesías. Lo que ya había dicho inclusive desde Moisés, que había dicho que iba a enviar a uno igual que Moisés o uno como Moisés, empieza a recordarlo en estos tiempos de los profetas y les va diciendo que el Señor va a enviar a alguien, va a enviar un Mesías, va a enviar un liberador, va a enviar un libertador. Y vive llenando al pueblo, vive haciendo consciente al pueblo de esta esperanza que Él tiene preparado para él. Y es hermoso cómo Dios va conduciendo, Esto, señores, esto es verdadera solidaridad. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace no es porque el pueblo se lo gana. La misericordia que Dios tiene, la bondad que Dios tiene con el pueblo, no es porque el pueblo se lo gana. No, al contrario, el pueblo se había ganado otra cosa, sino porque Dios ha querido amarnos como a hijos y darnos no lo que queríamos, sino lo que necesitábamos. No lo que queríamos, sino lo que necesitábamos. Y es en esto que consiste una verdadera solidaridad. No es dar lo que se te pide, no es dar lo que se quiere, es dar lo que se necesita. Es brindar una ayuda con lo que se necesita. Esto es solidaridad verdadera. Por eso, vista toda esta historia del Antiguo Testamento así a grosso modo, porque si nos metemos página por página en esos 43 libros, no acabamos hoy. Bueno, realmente no acabamos en todos estos tiempos. Sin embargo, pues esta es la historia. Dios crea, Dios elige, Dios libera, Dios establece, Dios guía y Dios promete. Dios nos da la esperanza de un Salvador. ¿Y qué pasa con ese Salvador? Bueno, pues lo veremos la próxima semana cuando veamos la solidaridad de Dios en el Nuevo Testamento. Es hermoso. Qué bueno es que nosotros seamos siempre conscientes de que todo esto que Dios ha ido haciendo no es por merecimiento nuestro, por pura misericordia, por puro amor, o como diríamos durante este mes, por pura solidaridad de Dios. Y así pasamos entonces, mis queridos hermanos, familia, si tienen algún comentario, si quieren aportar algo, si tienen algún duda. Y ya hoy, cuando yo me cansé, el Padre se cansa, y empiezan ustedes, pues pueden compartir sus
inquietudes. Vamos a hacer entonces la lectura del Evangelio de este domingo. Yo hacía mucho que no lo hacíamos así, pero yo lo hago desde aquí, desde mi Biblia, directamente. Tomada para este domingo del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 35 al 42. Y leo, mis queridos hermanos. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos les respondieron: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Les respondió: vengan y lo verán. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su propio hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo, y le llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias al Señor por esta palabra hermosa, hermosa que nos regala. Qué bueno es Dios. Qué grande es Dios. Gracias, Jesús. Fíjense. Ustedes iban a disfrutar este fin de semana. Ustedes iban a disfrutar en sus respectivas parroquias, en sus celebraciones, con una liturgia de la palabra tan rica. Saben que ahorita yo estaba ahí en el Santísimo, pues meditando un poco esta lectura. Y esto desde que empieza es resonando en los oídos, es resonando en la mente y es resonando en el corazón. Yo no sé ustedes, pero yo desde que empecé a escuchar, desde que empecé a leer, es increíble lo que aquí he encontrado. Fíjense, primero, este texto lo encontramos inmediatamente después del bautismo de Jesús. Juan bautiza a Jesús, que no lo quiere bautizar, y se da cuenta, en el texto de Juan, es Juan el Bautista quien se da cuenta, quien ve el Espíritu Santo que baja sobre Jesús y lo dice a los demás. Es Juan el Bautista quien lo hace. Y dice, empieza aquí el Evangelio, que al día siguiente, o sea, después que Juan bautizó a Jesús, él ve a Jesús, ¿qué pasa? Y esta frase es increíble. He ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Nosotros a veces estamos tan impuestos a escucharlo en la misa y a escucharlo también en este texto, que no meditamos la profundidad que tiene esto. No meditamos la profundidad que tiene esto. ¿Y por qué sabemos que tiene una profundidad tan grande? Tan grande. Fíjense en este simple detalle. ¿Qué era el Cordero? Si nos introducimos un poquito en la cultura religiosa del pueblo de Israel y vemos un poquito más para atrás, ¿qué era el Cordero? ¿Para qué se utilizaba el Cordero? El Cordero era lo que se llevaba al sacrificio, para el perdón de los propios pecados.
Yo llevaba un cordero sin mancha, sin defecto, de 1 año. Y con ese sacrificio de ese cordero, mis pecados quedaban perdonados. Era el rito que seguía el pueblo de Israel, porque era lo que habían recibido. Pero esos son corderos de hombres. Esos corderos los llevan los hombres. Lo llevan los hombres. Sin embargo, Juan no dice, he ahí el cordero de los hombres. Si fuésemos nosotros que entregáramos a Jesús en sacrificio, fuera el cordero de los hombres, Jesús hubiese sido nuestro cordero, porque nosotros somos los que entregamos este sacrificio por nuestros pecados. Pero no dice el cordero de los hombres. Dice Juan, es ahí el cordero de Dios, es ahí el cordero de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que es un cordero perfecto, o sea, que lo que nosotros nos habíamos pasado tanto tiempo ofreciéndolo, ahora es Dios quien ofrece un cordero. Ahora es Dios quien ofrece un sacrificio para el perdón de los pecados de los hombres. Nosotros habíamos ofrecido muchísimos corderos para la remisión de nuestros pecados. Dios ofrece un solo cordero. Y es su hijo. Aquí se cambian los papeles. Aquí se cambian los papeles. Aquí hay una perfección del sacrificio de remisión de pecados. Porque ahora es Dios quien está ofreciendo el cordero. Ahora es Dios quien está ofreciendo el cordero. Y más interesante aún, y aquí, bueno, esto tiene demasiado por donde cortar. Fíjense, porque los discípulos que están con Juan, escuchan estas palabras de Juan. O sea, Juan, que es hasta el momento el centro de atención religioso en Judea. El centro de atención religioso en Judea era Juan. Y 2 de sus discípulos cercanos lo escuchan decir, es ahí el Cordero de Dios. Para que estos 2 discípulos dejaran a Juan y siguieran a Jesús, para que ellos puedan seguir a un hombre simplemente por esta frase, hay que destacar varias cosas. Primero, ¿quién es que lo dice? ¿Quién está diciendo es ahí el Cordero de Dios? Lo está diciendo aquel que habían confundido por mucho tiempo con el mismo Mesías. Y hay que ver por qué lo dice este. Y hay que ver cómo lo dice. Yo me imagino el convencimiento que tenía que tener Juan al pronunciar estas palabras. De modo que estos simplemente lo escucharan una sola vez. Solo escucharan estas pocas palabras en una frase, en una oración, y salieran detrás. Salieran detrás de Jesús. Es increíble cómo puede, dependiendo de quién lo diga, qué diga y cómo lo diga, hay convencimiento. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y qué dice? Convence. Porque los discípulos solo escucharon a Juan decir esto y salieron detrás de Jesús. Salieron detrás de Jesús. Y se encuentran, y cuando Jesús lo ve, yo me imagino a Jesús, Jesús, recuerden lo que veíamos la semana pasada en el Evangelio. Jesús es de Galilea. O sea, Jesús es del campo y está en Judea, que es donde Juan estaba bautizando. Juan el Bautista bautizaba. Y yo me imagino a Jesús moca, señores, Jesús asustado, porque él que es un campesino, de repente él va caminando muy tranquilo
y vienen estos dos guaruras detrás de él, porque eran pescadores, o sea, esa gente tenía que estar fuerte para jalar esas mallas, ¿eh? Y Jesús ve estos dos personajes detrás de él. Y ustedes, ¿qué quieren? ¿Qué pregunta, eh? ¿Qué quieren? ¿Usted sabe qué me acuerda eso a mí? No sé, yo desde que lo vi me acordó, yo no sé por qué. Pero en el bautismo, cuando se va a bautizar, se pregunta, ¿ustedes qué piden a la iglesia? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué andan buscando aquí? Es la misma pregunta que hace Jesús. ¿Qué quieren? Porque aquí entra el concepto de libertad. Aquí entra el concepto de libertad. En el bautismo se pregunta, ¿ustedes qué piden a la iglesia? Pedimos el bautismo. Y ustedes saben que pidiendo el bautismo se comprometen a tal y tal cosa, a formar en la fe, a educar en la fe. ¿Qué quieren? ¿Qué piden? ¿Qué buscan? Y estos responden con otra pregunta. Rabí, maestro, ¿dónde vives? ¿Por qué preguntar dónde vive Jesús? ¿Por qué no preguntarle de dónde viene? ¿O por qué no preguntarle hacia dónde vas? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? No sé si ustedes fueron a misa hoy o escucharon la misa hoy o no sé, tuvieron algún tipo de contacto con misa hoy o por lo menos leyeron las lecturas de hoy. Aparece en las lecturas de hoy, aparece un concepto, aparece el concepto hoy justamente. Hoy escucha la voz del Señor. Hoy. Y por eso la pregunta de estos es, ¿dónde vives ahora, hoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué tú traes? ¿Qué tú me presentas? ¿Qué tú tienes para nosotros? Hoy. Porque aquel está diciendo que tú eres el Cordero de Dios. Y Jesús solo le dice una cosa, vengan y lo verán. Vengan y lo verán. ¿Por qué Jesús no se lo cuenta? Porque hay que verlo. Porque hay que estar ahí. Este evangelio de hoy trae demasiada pregunta. Este evangelio tiene demasiado. Vengan y lo verán. Porque hay que ver a Jesús. Porque hay que estar ahí. Es que lo de Jesús no es intelectualidad. Lo de Jesús no es cuestión de saber mucho. No es cuestión de que te digan. No es cuestión de que tú escuches simplemente. Como dice Son by Four, una canción hermosa. Creo que ya se la he mencionado por ahí. Una canción hermosa de Son by Four. A Cristo hay que vivirlo. A Cristo hay que vivirlo. Esto no es cuestión de palabra. Recuerdo que en el seminario se nos insistía mucho con esto, mucho. Y se nos decía, es que hay que tener experiencia de Cristo. Es que no se puede ser sacerdote, es que no se puede ser un pastor de la iglesia de Cristo sin haber tenido un encuentro con Jesucristo. Es que no se puede. Es que Cristo no es un concepto. Es que Cristo no es una teoría. Es que por más palabras que se digan bonitas de Cristo, eso no es Cristo. Cristo es vivencia.
Hay por ahí unos escritos de Blaise Pascal. ¿Ah? Blaise Pascal, algo así. Yo sé que Pascal. Un hombre maravilloso, magnífico. Bueno, el de la Pascalina, ustedes saben, de la primera computadora y todo eso. Ese, el Pascal. ¿Cómo que se llama? Blaise Pascal. Blaise. Ah, no estaba lejos yo sé que termina en Pascal. El hecho es que Pascal tiene un encuentro con Cristo, tiene un encuentro de Dios. Y un hombre tan inteligente, cuando intenta decir lo que sintió, lo que pasó, solo le salía a decir amor, alegría, amor, bienestar. O sea, solo le salía eso. No le salía más nada cuando Pascal tiene ese encuentro con Dios. Y un hombre de ciencia, un hombre de sapiencia, y solo sabía decir amor, maravilloso. Solo le salían palabras, no podía coordinar una idea. Es que no es teoría. Es que Cristo es vivencia. Es que Cristo es. Y Él puede ser en nosotros. Y por eso hay que ir. Hay que ver. Porque la única forma de nosotros luego salir a dar testimonio de Dios es estando ahí. La única forma de nosotros predicar es estando ahí. Y si en este evangelio de Juan, el bautista puede decir, he ahí el Cordero de Dios, es porque antes ya Juan había dicho que fue Juan el Bautista el que vio el Espíritu Santo descender sobre Cristo y que ya él le habían dicho que sobre quien desciende el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Sino porque Juan también tiene esa experiencia, Juan no puede tampoco decir con tanta convicción, es ahí el Cordero de Dios. Juan no puede hacerlo. Porque él no sabe. Y aquí cuando nosotros decimos no sabe, es no ha vivido. Para el cristiano, no saber es no vivir. Y por eso es que a veces tenemos una gran realidad en la iglesia, de que tenemos personas con diríamos que con poco estudio. A veces tenemos personas con poco estudio y son unos catequistas increíbles. Y por ahí está Yocasta, que no me deja mentir, no sé si Yocasta anda por ahí. Pero tenemos catequistas con poco estudio, que son personas que realmente catequizan. ¿Por qué? Porque son gente de Dios. Son gente de Dios. Y recuerdo que teníamos una reunión con los catequistas que estamos organizando allá en La Esperanza. Y yo le decía, que lo más importante y lo primero es que ustedes se encuentren con Dios. Porque lo que ustedes van a hacer en este proceso de catequesis es formar las bases para que esos niños, esos adolescentes o esos adultos se encuentren con Dios. No es para que se aprendan el credo, el Padre Nuestro, que el Ave María y recítame el Padre, recítame el yo confío, recítame esto, ok, ya tú estás preparado. No. Es quién es Dios para ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué quieres recibir el sacramento? Y tenemos el gran ejemplo ahí del Santo Cura de Ars. Santo Cura de Ars, que cuando le dijeron que era burro, dice, bueno, si dio con una quija de un burro, acabó con un pueblo. Yo no me quiero imaginar qué va a hacer con un burro entero. ¿Qué va a hacer con un burro entero? Y ahí estaba el Santo Cura de Ars. Y después era ese sacerdote, que era el más bruto de su clase, el más bruto de todo, que lo querían botar y no hallaban cómo hacerlo. Y lo mandaron para Ars porque era el campito más lejos, más atrasado. Y lo mandaron para allá porque ya no sabían qué hacer con. Sin embargo,
¿Quién es hoy el santo cura de Ars? Porque Cristo no es intelectualidad. Cristo es vivencia. Vivencia. Entonces, luego se da el siguiente proceso, que es el que sigue Andrés. Andrés, el hermano de Simón. ¿Qué pasa con un cristiano después que se encuentra con Cristo, después que ha vivido la experiencia de Cristo? No se lo guarda. ¿Se acuerdan del evangelio de hoy? El mismo evangelio de hoy, que dice Jesús al leproso, ve, mira, ve, pero no se lo diga a nadie. Nada más tú vas al sacerdote y ofrece la ofrenda que se necesita para que se vea que se ha sanado. Pues salió a regalo. Siendo gente que encontró, se lo dijo. Y a lo que no encontró también se lo mandó a decir. A lo que no encontró se lo mandó a decir. Tanto así que Jesús después ya no sabía cómo entrar ni por dónde entrar, porque ya no le daban espacio. Y es lo que hace Andrés hoy, en este evangelio del domingo. Se encuentra con Jesús e inmediatamente tiene que anunciarlo, tiene que decirlo. Y lleva a Simón. Pero no para decirle, ven, que yo te voy a decir cómo es Jesús. No. Él se lo lleva a Jesús. Y luego Simón tiene su propio encuentro con Jesús. Si ustedes se dan cuenta, en este texto bíblico tenemos, yo le he dicho, hemos encontrado una síntesis de la vida cristiana. Esta es la síntesis del cristiano. ¿En qué consiste? Escuchamos por otro hablar de Jesús. Escuchamos por otro hablar de Jesús. Vamos a buscarlo. Libremente lo recibimos, lo conocemos y luego lo anunciamos. Y a quien se lo anunciamos no es para nosotros vendernos nosotros, para decir, yo conozco a Jesús. No, es para decirle, ven para que tú tengas un encuentro con Él. Porque cada encuentro es personal. Y por eso nuestro llamado diario a la conversión permanente. Porque es nuestro propio encuentro con Dios. No es que, bueno, nosotros somos de una misma comunidad, como somos nosotros la familia de la palabra, entonces todos juntos. No, espérate. No, es tu encuentro con Dios. Es mi encuentro con Dios. Es mi conversión. Es mi relación con Dios. Es mi relación. Y estos son los pasos de una vida cristiana. Estos son los momentos de una vida cristiana. Y es lo que nosotros entonces vamos ver a Jesús, darnos con Jesús. Y podamos también anunciarlo. Dice Andrés, que hemos encontrado al Mesías. Juan dijo, el Cordero de Dios. Jesús simplemente dijo, vengan y verán. Y Andrés sacó su conclusión. Hemos encontrado al Mesías. En pocas palabras, Andrés tuvo su propia experiencia de Dios. Su propia experiencia de Dios. Vamos a pedirle al Señor, mis queridos hermanos, hermanas, que sepamos nosotros también vivir este proceso de escuchar de Dios, de acercarnos a Dios, de quedarnos con Dios y de anunciar a Dios. Anunciar a Dios. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. Amén. Y vamos a ver, muy bien. Vamos a ver cómo podemos este valor de la solidaridad a partir de este evangelio que hemos escuchado. Fíjense, yo cuando estaba ahorita así leyendo y estudiando un poquito y haciendo mi propia lección divina, no dice tu nota ahí. Yo hice como un árbol de lo que yo iba encontrando, lo que iba escribiendo. Y es increíble.
cómo esto se puede convertir en un árbol, este caminar cristiano de la escucha, del seguimiento, del ver, del quedarse y del anunciar. Por eso yo le quiero invitar a ustedes que durante esta semana pues hagamos también lo mismo. Si ustedes se animan, les invito a que preparen su árbol. Un árbol. Que ustedes lo dibujan ahí, como yo dibujé el mío, feo, pero lo dibujé yo. Y ver de las etapas de la vida cristiana, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Si aún estoy en la etapa de la escucha, que esa nunca se acaba, por si acaso, porque luego tenemos que escuchar a Jesús. Pero si ya yo he decidido seguirle, y si ustedes están aquí es porque parece que sí. Pero está el tema de si yo lo he visto. Si yo he tenido esa experiencia con Dios. Si yo he ido hasta su casa. O si he dejado que Él me lleve, me indique dónde Él vive. Y si lo he hecho, pues ver si me he quedado o si vivo en una ambivalencia. Entro, salgo, voy, vuelvo. Y si he decidido quedarme, ver si lo estoy anunciando. Ver si lo estoy anunciando. Y si lo estoy anunciando, aquí es que se pone bueno. Ahí es que hay que escuchar de verdad. Porque ¿cómo voy a anunciar a aquel que no escucho? ¿Cómo voy a hablar de Dios si no dejo que Dios me hable? Eso es muy, muy difícil. Así que ya saben, para esta semana, mis queridos hermanos, pues preparemos nuestro árbol. Preparemos ese árbol de vida cristiana, donde podremos ir viendo en qué etapa estamos y qué nos falta para seguir avanzando o qué nos está reteniendo en una determinada etapa. Así que este padre se ha cansado y vamos a ver, ahora sí, ya sí le toca a ustedes, ya sí pueden hablar sin miedo, sin vergüenza, todo lo que anotaron, preguntas, aportes, aclaración, correcciones, aquí todo es válido, así que vamos a ver. Vamos a ver, ¿quién se anima? Ya pueden prender sus cámaras. La teníamos apagada mientras el padre daba la instrucción. Vamos a ver. No los veo ahí. Ahí solamente se fue Ramona, Félix. Ah, no, ahí la veo. Buenas noches. Vamos a ver, les toca a ustedes. ¿Quién tiene preguntas o comentarios? Qué bueno. O testimonio. Testimonio. O se entendió todo o no se entendió nada. Ay, 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 qué bien, qué bien. Padre. Ajá. Yo quiero... Clara. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo hace muchos años, desde que nacieron 2 nietecitos míos, que tengo mucha preocupación. Voy a bautismo. Mis hijos, yo los crié en colegio católico. Son 2 varones, eran monaguillos. Cuando ya tenían 11, 12 años, ya se retiraron. Pero lo crié en la fe. Él se casó con una joven que asistía a una iglesia evangélica. Ahora viven en los Estados Unidos, ahora no van a ninguna de las dos, ni a la católica, ni a la evangélica. Yo siempre estoy encima de ellos porque bauticen los niños. Pero la otra abuela se opone. Su razonamiento es que Jesús se bautizó grande. La explicación que yo le di
Y entonces yo lo que quiero es que ustedes que tienen más conocimiento o tienen otra explicación, yo le digo a ellos, Jesús se bautizó grande porque en ese tiempo no existía el bautismo. Y él no necesitaba bautizarse porque era el mismo Dios, sino para enseñarnos a nosotros que tenemos que bautizarnos. Porque él lo dijo también en la Biblia, debemos nacer de nuevo del agua y del espíritu. Pero ellos no entran y además Jesús dijo, vayan y bautícenlo a todos. Él no dijo, solo dijo a los discípulos y apóstoles. Él no dijo que no bauticen los niños, él dijo bautícenlo a todos. Pero ellos están ahí, en ese punto, y los niños ya, la niña tiene 8 años y nada de bautizar. ¿Qué usted sugiere? Bueno, primero son su papá y su mamá. Es un problema de ellos primero. Pero este tema del bautismo de los niños, fíjense, hay que tener muy pendiente qué se entiende por bautismo o para qué es el bautismo. Porque hay que saber la concepción de bautismo que se tiene. Para nosotros como católicos, el bautismo hace 2 cosas. Y ya lo veíamos el domingo pasado viendo el bautismo del Señor, que el bautismo nos lava de los pecados, sobre todo del pecado original, y nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios. El bautismo del niño no ha existido desde siempre. O sea, en los primeros siglos de la iglesia, los primeros años de la iglesia, no se bautizaban niños. ¿Pero por qué no se bautizaban niños? La fe estaba iniciando y lo que se convertía eran adultos, obviamente. ¿Cuándo empieza el bautismo de niños? ¿Y por qué empieza el bautismo de niños? El bautismo de niños empieza a darse porque los cristianos que empiezan a tomar plena conciencia de lo bueno que es el bautismo, dicen, pero yo quiero esto para mis hijos. Porque esto es demasiado. O sea, ¿cómo yo le voy a negar a un hijo mío a hacerse hijo de Dios? Eso es imposible. Eso eran cristianos que sabían en lo que estaban. Que sabían en lo que estaban. Y la iglesia le decía, pero es que no, es que inclusive la iglesia al principio prefería que fuesen adultos. Pero al ver la fe de los padres y la convicción y la conciencia, la iglesia se lo confió a los padres, el bautismo de los niños. La iglesia nunca va a forzar a nadie a que quiera bautizar a un hijo. Nosotros se lo recomendamos porque sabemos lo importante que es, pero nunca lo vamos a forzar. Por lo mismo que ya les decía, es que esto es un tema de relación y de encuentro con Dios. Esto no es porque tenga o no tenga el sacramento, no. Nosotros, ¿qué quisiéramos? Que todos lo tengan, obviamente. Encuentro con Dios, no de nuestros deseos, nada por el estilo. Entonces, ¿qué concepción se tiene del bautismo? Eso es fundamental. Cuando yo entiendo lo importante que realmente es el bautismo, entonces yo no se lo niego a un hijo. Cuando aprenden lo importante que es el estudio para los hijos y no le niegan el estudio. No se lo niegan, porque esto es muy importante para ellos, para su vida. Y no le preguntan a los niños si quieren estudiar. Inclusive la mayoría no quieren y lo mandan obligado para la escuela. Pero hay que ver qué importancia tienen las cosas para nosotros. ¿Qué importancia tienen? Pero eso. Usted, bueno, pues puede seguir sugiriendo demás, pero nunca forzar. Porque cuando las cosas de Dios, como dicen, no se esfuerzan, se oran, se motivan. Y bueno, se da testimonio también. Obviamente,
sobre todo sea testimonio para que se vaya entendiendo la importancia de las cosas. Sí, bien. Y nada, seguimos orando. El protestantismo pasa eso, que el protestantismo se dedica tanto a criticar, de cierta forma, podríamos decir inclusive a aquerosear y a ver como malo todo lo demás, que cuando tú descubres que eso no es bueno, ya tú te quedas en el aire, porque ya nada lo es. Entonces, tú te dedicas a criticar y a tirar por el piso, podamos decir, los principios de otra persona, los sacas de ahí y luego tú te quedas en el aire. Tú te quedas en el aire y eso es lo peligroso de este tema del protestantismo. Por lo general, lo que pasan al protestantismo y luego dejan también el protestantismo, quedan en el aire. No hacen ni una cosa ni otra y eso es muy, muy peligroso. Pero bueno, esos son ya otros temas. Esos son otros temas. Pero bien, no sé si queda respondido o si queda motivado, no sé. Bien. ¿Alguien más? Sí, Gracias. tiene la mano levantada, Feli. Tiene que prender el micrófono. Ok, bien. Yo reflexionando, En el sentido más fácil. reflexionando y meditando el evangelio del domingo pasado, siempre he admirado esa partecita de Juan, esas palabras cuando Juan dice, bueno, yo no soy el que habría de venir, el que viene detrás de mí es, o sea, puede más que yo, es más grande que yo. O sea, es como cuando Juan reconoce que ya su tiempo ya está por terminar. Y siempre he pensado que muchos de nosotros los cristianos tenemos una condición que creemos que vamos a ser permanente, que vamos a tener un ministerio permanente en el templo hasta que muramos. Y no. O sea, la palabra de Dios, yo siempre me digo que todo tiene su tiempo, que cada uno de nosotros tiene el momento de darle paso al que viene detrás de mí, como dijo Juan. Y entonces veo hoy, con este evangelio que se acerca ya, que vamos a ver el domingo, cuando Juan entonces completa esa parte y dice, he ahí el Cordero de Dios. Y entonces veo que ya él dice, bueno, como quien dice, este es mi tiempo, ya le doy paso al que viene, porque inclusive cuando él dice, el que viene detrás de mí, yo no soy ni siquiera digno de desatarle las sandalias. O sea, está reconociendo que Jesús es más grande, la grandeza del que viene, este Cordero. Pero no solo se queda con eso, con reconocerlo, sino que lo señala. Cuando Jesús pasa cerca de él, dice, he ahí, y se abandona de tal manera que a sus discípulos es a quien se lo señala. Y entonces ellos se van detrás de él. Pero no solo eso, cuando ellos le dicen, Señor, ¿dónde vives? Y él le dice, vengan y verán. Pero entonces hoy, viviendo nuestra vida de hoy como cristianos, Jesús le mostró a ellos dónde vivía en aquel tiempo. Pero dice la palabra que ellos se quedaron con él. Y nosotros nos quedamos con Jesús. O sea, va a depender de nosotros, ya no que nos quedemos con Jesús, sino que Jesús se quede con nosotros. Que nosotros abramos el corazón en ese momento para que a partir de ahí nosotros no saquemos a Jesús de nuestras vidas. Que Jesús viva en nosotros, porque muchas veces decimos que vivimos para Él, que lo tenemos en nuestro corazón, pero siempre lo tenemos a un lado, a conveniencia nuestra. Cuando nos conviene, entonces lo acercamos a nosotros.
Pero ¿dónde vive Jesús? Bueno, eso va a depender de cada uno de nosotros. El que nosotros nos abandonemos, el que nosotros nos convirtamos en un André para llevar a los demás a Jesús. No solo que nos conformemos con mostrárselo, sino que seamos nosotros los voceros de llevar a todo aquel que veamos a nuestro alrededor, llevarlo a Jesús. Como hizo Andrés, que se lo llevó, buscó a su hermano Pedro y le mostró quién era el Cordero. Esa es la misión de cada uno de nosotros, que muchas veces no cumplimos con eso. Así que estas son las partes que yo he meditado de tanto el evangelio del domingo como el evangelio de este domingo que se acerca. Muchas gracias, hermano. Amén. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Félix. Vilma tiene una pregunta, padre, si puedes repetir las etapas de la vida cristiana. Uy, sí, cómo no. Veíamos primero el tema de la escucha, ¿eh? Escucha. Vemos que primero los discípulos escuchan a Juan, luego el seguimiento, luego ver o tener una experiencia de Jesús, luego quedarse con Jesús y luego entonces el anuncio. Nos quedamos y luego anunciamos. Llevamos a otros, como ya decía Félix también, a otros al encuentro con Jesús. Bien. Teo, tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bueno, con todo lo que se ha informado esta noche, lo que hemos escuchado, pues, es rico todo. Y pensar en el evangelio del próximo domingo, a mí me pone en contacto, pues, que cuando estábamos haciendo el trabajo antes de suspenderlo con motivo de la pandemia, que hacíamos celebraciones en todos los sectores, todas las semanas, llevando pues la celebración de la palabra a cada uno de esos hogares donde uno iba. Yo siempre decía que usted no tiene cómo hablar del otro si usted no lo conoce. Y el padre hace un ratito cuando mencionaba que Jesús que no es un cuento, que hay que vivirlo, que hay que enamorarse de él, que hay que vivirlo, sentirlo y como sentirse parte de él. Esa es la realidad. La realidad, porque la palabra que tú llevas al hermano con esa convicción es una palabra que penetra. Por eso es tan importante lo que se está reflexionando sobre el evangelio del próximo domingo. Y es que Jesús, cuando nos dice a nosotros, vengan y verán. Vengan y verán. Él pudo haberle dicho ahí mismo pudo haberle contestado, no, yo estoy en tal lugar y esto, pero no. Porque es que Jesús a nosotros nos llama a tener una vida, ¿verdad? De experiencia y un contacto directo con Él. Eso es lo que uno tiene que saber. Nosotros como vamos a decir, evangelizadores, que hemos sido llamados a esa misión, cuando tú puedes dar una respuesta con un hecho en tu vida, que verdaderamente tú has podido conocer de quién tú estás hablando. No es ser un letrado, ni mucho menos, sino es tú poder transmitirle al hermano que tú le llevas esa palabra, transmitirle un mensaje tan fiel, tan contundente, que se puede uno quedar hasta embelesado si se quiere, escuchando lo que se está transmitiendo. Y entonces es ahí donde a veces nosotros pues nos quedamos cortos con poder llevar
verdaderamente ese mensaje de vida al otro. Convencerle, convincente, porque cuando Juan dice, ese es el Mesías, ese es Jesús, ese es el Cordero de Dios. Juan cuando lo dijo fue con una seguridad concreta, y por eso los que estaban con él se fueron entonces detrás del Mesías, porque a ese fue que Juan vino a preparar el camino, a preparar el camino, ¿verdad? Pero se lo dijo con una vivencia, porque Juan vivió profundamente y sabía a quién esperaba y quién era el importante y quién venía detrás de él. Entonces nosotros, pues, ahí era el desafío para cada uno de nosotros cada día. Y ahora que con esta forma que está uno llevando el evangelio a través de las redes y todo esto, no es igual un abrazo cercano, caliente, y una palabra de vista a vista, face to face, que uno está, por ejemplo, en una pantalla fría, llevando un mensaje. No es igual. No es igual. Por las expresiones y todo no son iguales. Pero con eso que contamos ahora, y tenemos que seguir haciéndolo. Pero para ello, como decía al principio, tenemos que enamorarnos, tenemos que conocer de quién hablamos y transmitir así a profundidad ese mensaje. Yo siempre digo, bueno, yo cuando me enamoré, que conocí la forma de la que es mi esposa hoy, todos esos elementos, todos esos adornos que me llamaron la atención, yo lo conocí después que fui acercándome más a ella y compartiendo y todo esto. Al principio no se conocían esas cosas. Entonces, eso es lo importante de no entrar en un camino hacia Jesús, y es estar en contacto con la palabra, que es ahí donde verdaderamente uno crece. Yo se lo digo por experiencia propia. Estar en contacto con la palabra de Dios cada día es estar en contacto con ese mismo Dios que lo que quiere para nosotros. Es estar en contacto, es tú cogerle la confianza y hablarle y presentarle tu situación, y que la respuesta venga cuando Él quiera. Entonces eso es tener fe, y todo esto es a lo que Jesús nos llama a conocer de Él, para poder llevarle al hermano un mensaje de aliento y un mensaje evangelizador. Es ahí donde ese evangelio de este domingo tiene esa fuerza entre nosotros ante cada uno de los planteamientos que en él se ven hoy, verdaderamente. Así que vamos a prepararnos para el domingo a vivir esa experiencia, pero de ya vivirla, porque la palabra estamos de cerca con ella, estamos mano a mano y estamos estudiándola y estamos profundizando más. Pero la verdad es esa, que nosotros expresamos y llevamos al hermano lo que en nosotros viene y se posa, y entra dentro de nosotros. Estamos en condición entonces de expresarlo como un testimonio vivo de un amor hacia Dios, un amor hacia Cristo. En cuanto, hermano. Gracias, hermano Teo. Muy bien, muchas gracias, Teo. Bien, pues de verdad. ¿Alguien más? No tengo a nadie más. Muy bien, gracias por lo compartido, gracias por estar aquí. Esta familia que esperemos que sigamos creciendo, sobre todo en la fe, y ya veremos si crecemos en número, pero lo importante es que crezcamos en la fe y en ese encuentro con Dios. Bien, pues nada, mis queridos hermanos, hermanas, una alegría poder haber compartido este día, este jueves más de nuestro encuentro, el plan de la palabra. Muchísimas bendiciones. Desde aquí le dejo saludo también a Víctor, que después nos verá ya ahí ya empezó las clases, ya nos volverá a ver ya en grabaciones. Pero bueno, sabe que somos todos una familia. Le damos gracias a Dios, gracias a nuestro Señor, que nos permite este momento, nos da la oportunidad de encontrarnos. Y les imparto a ustedes, con mucho cariño, la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Muchas bendiciones, muchas gracias. Queden en la paz del Señor. Gracias. Gracias, Padre.